Es el principio de la plasticidad cerebral, también conocida como neuroplasticidad. Es la capacidad del cerebro para cambiar y organizar a lo largo de la vida. Este proceso le permite al cerebro adaptarse a nuevas experiencias y aprender habilidades y recuperarse de lesiones. El cerebro no es un órgano estático, sino que está en constante organización o remodelación. La plasticidad tiene diferentes principios, como principio número 1, la plasticidad es común en todos los sistemas nerviosos y los principios se conservan. Este principio resalta que la plasticidad no es exclusiva de los humanos o de las estructuras cerebrales superiores, sino que también se encuentra en todos los reinos animales y en todos los niveles del sistema nervioso. Plasticidad número 2. La plasticidad puede ser analizada en muchos niveles. La plasticidad puede estudiarse de diferentes perspectivas, como la conducta, aprendizaje y experiencia, mapas corticales, área del cerebro que representa diferentes partes del cuerpo, cambios fisiológicos, atención en la actividad eléctrica de las neuronas y organización sináptica, la formación de nuevas sinapsis, conexión entre neuronas a las remodelaciones en las existentes. Principio 3. Los dos tipos generales de plasticidad derivan de la experiencia. La plasticidad expectante de la experiencia ocurre durante el desarrollo. Requiere ciertos estímulos para que las estructuras cerebrales se desarrollen normalmente. Plasticidad dependiente de la experiencia. Ocurre cuando el cerebro cambia en una respuesta a experiencias únicas e individuales como resolver un problema a la exposición a situaciones nuevas. Principio 4. Cambios similares de conducta que pueden correlacionarse con diferentes cambios plásticos. No siempre un cambio de conducta implica un único tipo de cambio cerebral. La misma conducta, como aprender algo nuevo, puede producir distintos cambios sinápticos en diferentes regiones del cerebro. Pueden surgir múltiples mecanismos cerebrales durante este cambio conductual. Principio 5. Los cambios dependientes de la experiencia interactúan. Las experiencias pasadas influyen en cómo se producen nuevos cambios cerebrales. Este fenómeno, conocido como metaplasticidad, también ocurre con el estrés o el alojamiento complejo, los cuales modifican la respuesta o las experiencias posteriores. Principio 6. La plasticidad depende de la edad. La capacidad del cerebro para cambiar varía con la edad. Aunque se puede aprender en cualquier edad, la forma en que el cerebro responde a la experiencia cambia con el tiempo. Esto se relaciona con los cambios previos que ha sufrido el cerebro a lo largo de la vida. Principio 7. Los cambios plásticos dependen del tiempo. Algunos cambios sinápticos son transitorios, otros duraderos. En otras regiones los cambios pueden tardar más en aparecer, pero durar más tiempo. Esto se relaciona con la expresión genética asociada a la experiencia. Principio 8. La plasticidad está relacionada con la relevancia de la experiencia para el animal. El cerebro responde más fuertemente a experiencias que son significativas para la supervivencia o el bienestar. Principio 9. La plasticidad está relacionada con la intensidad o la frecuencia de las experiencias. Mientras que algunos aprendizajes ocurren en un solo ensayo, la mayoría requieren repetición. Los cambios cerebrales también aumentan en función del número de exposiciones. Principio 10. La plasticidad puede representar una conducta inadaptada. No toda plasticidad es positiva. Cambios cerebrales también pueden llevar a conductas negativas o inadaptadas, como en el caso de la adicción o trastornos mentales. Las drogas también generan cambios negativos en el lóbulo frontal similares a las lesiones cerebrales. Lesión cerebral y recuperación. Cuando ocurre una lesión cerebral como un accidente cerebrovascular o un traumatismo, no se trata de un único evento, sino de una cascada de procesos celulares. Falta de riego, exceso de glutamato, entrada de calcio, inflamación y la llamada diáquisis, que suprime funciones en áreas conectadas con la zona dañada. Ahora bien, la recuperación no significa siempre volver al estado original. A veces hablamos de compensación, como en el ejemplo del gato con 3 patas. No recupera la pata dañada, sino que aprende a caminar de otra forma. Lo mismo sucede en el cerebro. Los pacientes no recuperan exactamente lo perdido, sino que desarrollan estrategias alternativas. Los estudios de Tuber con veteranos de guerra mostraron recuperación parcial, cerca del 40% en déficits motores, sensoriales o visuales y menos en el lenguaje. Otros trabajos como los de Moore, Seal o von Cramon confirman que la rehabilitación activa puede mejorar la recuperación, por ejemplo con el entrenamiento visual. En el caso de lesiones quirúrgicas, la recuperación suele ser mucho más limitada. Pacientes con daños en áreas frontales, temporales y parietales mostraron escasa mejoría en memoria, lenguaje y percepción. Un caso famoso es el de H.M., quien a pesar de una leve mejoría en el CI, mantuvo amnesia permanente. Sin embargo, en pacientes jóvenes la memoria puede recuperarse en parte con el tiempo o mediante estrategias alternativas como la imaginación. La rehabilitación no busca una restitución total, sino estimular la plasticidad cerebral
para lograr la mejor compensación posible, aprovechando que los mapas corticales pueden reorganizarse, aunque con límites claros. Retorno a la vida cotidiana. La capacidad de una persona para trabajar y sostenerse depende de múltiples habilidades. El daño cerebral afecta a algunas, pero las personas pueden compensarlo. En veteranos de la guerra de Corea se reportó un 80% de recuperación laboral. Sin embargo, esta medida no refleja necesariamente la calidad del empleo ni las limitaciones residuales. Un ejemplo de ello es un estudio con 54 pacientes con traumatismo cráneoencefálico. 48 volvieron a trabajar en 2 años, pero muchos con restricciones y sin recuperar la capacidad plena. También se observó que las actividades recreativas y las relaciones sociales, especialmente con los hermanos, declinan tras el daño cerebral. La rehabilitación depende de considerar no solo el retorno laboral, sino también la vida social y recreativa. Los autoinformes de los pacientes ofrecen información valiosa sobre el afrontamiento. El caso de Frederick Lynch, un psicólogo que sufrió un accidente con coma y daño cerebral, regresó al trabajo un año después, pero con cambios en su estilo de vida. Los ajustes principales que hizo fue evitar las distracciones, apoyarse en el orden y los hábitos para compensar las dificultades de la memoria, la reducción en la tolerancia a la ira, la maneja evitando situaciones detonantes. Vive con una mentalidad más simple y valora lo cotidiano. Se percibe como terapeuta más empático y enfocado en lo esencial. Su caso muestra que la recuperación no puede medirse solo con el empleo o las relaciones sociales, ya que el entorno de apoyo y las estrategias de afrontamiento también son claves. Plasticidad en el cerebro lesionado. La investigación utiliza principalmente imágenes funcionales como la PETM, RMF y la TMS para documentar cambios en la activación cerebral tras un accidente cerebrovascular. Las conclusiones principales es la supervivencia de la corteza sensibiomotora primaria, que favorece la recuperación funcional con el tiempo. La activación de áreas cercanas a la lesión, los movimientos reclutan corteza adyacente y regiones más amplias. Mayor extensión de activación en pacientes en comparación con controles se involucran en áreas motoras y parietales más grandes. La reorganización bilateral, incluso tareas unilaterales, activan ambos hemisferios, sobre todo en el trastorno del lenguaje. Limitaciones por tamaño de la lesión y edad. Cuanto más grande o más viejo el paciente, menor la capacidad de reorganización. La alta variabilidad individual depende de la activación previa a la ACV, lateralidad y factores personales. Mapas fisiológicos tras la lesión. En mono, la extirpación de un área motora específica eliminó la representación cortical correspondiente y limitó el uso de la extremidad. Cuando se aplicó la terapia forzada del miembro afectado, reaparecieron representaciones corticales y hubo una mejoría funcional. La terapia es clave para mantener las funciones en la corteza intacta y compensar áreas dañadas. Un ejemplo de ello es el ejemplo humano. Con un hombre de sección del tracto piramidal, hemiplegia total inicial, la recuperación progresiva fue en 10 días, podía moverse, en 24 caminó solo y en 7 meses alcanzó la recuperación casi total. En la necropsia se halló un 17% de fibras piramidales intactas suficientes para sostener movimiento y la recuperación se contribuye a la plasticidad y al uso funcional de las extremidades. Variables que afectan la recuperación. Como primer punto tenemos la edad, donde la edad favorece la recuperación. Mayores de 40 años muestran menos recuperación en el lenguaje, aunque la edad no suele ser un determinante. En el sexo y la dominancia manual hay diferencias anatómicas y funcionales. Los zurdos, por ejemplo, suelen mostrar menos lateralización y más capacidad de reclutar aquellas áreas no dañadas. En la inteligencia, mayor inteligencia y educación suele asociarse a una mejor recuperación. Esto se puede ver a una mayor plasticidad y estrategias. Y por último, en la personalidad tenemos el optimismo y la extroversión que favorecen a la recuperación. En cambio, la depresión no suele provocar algún tipo de aspecto positivo, sino al contrario. En los abordajes terapéuticos tenemos como primer punto la rehabilitación, donde está la logoterapia y la fisioterapia, que son eficaces, aunque no hay un consenso sobre tipo o duración. También aquí es importante resaltar los factores sociales. Algunos ejemplos de dichas rehabilitaciones tenemos la terapia de movimiento inducido por restricciones, donde hay una mejora motora significativa, y también tenemos cambios plásticos cerebrales comprobados. En la estimulación táctil, esta está asociada a cambios dendríticos y liberación de factores neurotróficos. Rehabilitación cognitiva, aquí hay una mejora limitada y restringida a lo que son tareas específicas y se requiere de creatividad y de sistemas de sustitución. En el caso de las terapias farmacológicas tenemos agentes psicoactivos que estos estimulan lo que son cambios sinápticos, aunque los resultados clínicos de estos suelen ser mixtos. Y tenemos también anticuerpos que favorecen la regeneración axónica y recuperación funcional. En la estimulación eléctrica, esta incluye la estimulación magnética transcraneal y del nervio vago. Esta suele ser segura y tiene muchos beneficios motores, sensoriales y cognitivos. Trasplantes y células madres. En este caso los trasplantes son útiles en lo que son tipos celulares específicos, pero poco prácticos para lo que son circuitos más complejos. En la estimulación de células madres propias mediante factores de crecimiento, esta es prometedora, aunque hay grandes limitaciones clínicas. Y por último tenemos la dieta, donde hay suplementos de vitaminas y minerales que pueden favorecer la recuperación.